Buenas noches con todos. En este caso, nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Sucre. Estudiamos tecnología en contabilidad, ¿no? Nosotros estamos conformados, en este caso, por mi compañera Mercedes Casco, Maya Quinotoa y mi persona, Hugo Yuquilema. Nosotros somos del grupo número 5. En este caso, nosotros vamos a hablar prácticamente lo que es políticas económicas para mejorar la situación económica del país, ¿no? En este caso, un poquito nosotros hemos visto la desestabilidad económica que prácticamente está atravesando nuestro país y a más de allá también, no solo nuestro país, no, sino a nivel mundial, debido a la pandemia que prácticamente continúa a nivel mundial. Entonces es por ello que un poquito nosotros también queremos tratar de compartir en algo este tipo de políticas que nosotros lo consideramos como viables, ¿no? Vamos a continuar. A continuación mi compañero va a ir explicando como punto número 1, ¿ya? Bueno, como primer política tenemos crear una política para las comunidades agrícolas. En cuanto a esta política, pienso que sería muy viable la construcción o mejoramiento de las carreteras de acceso a las comunidades indígenas. ¿Para qué? Para que puedan sacar sus productos con más facilidad y el gobierno sería quien comercialice directamente y exporte los diferentes cultivos que se dan en nuestro país, así evitando un sinnúmero de intermediarios que abaratan el costo de los productos, para que así el campesino tenga muy buena fuente de dinero y se pague el precio justo, permitiendo así una mejor vida al campesino, ya que con su esfuerzo cultiva la tierra en beneficio de todo el Ecuador. Debemos tener en cuenta que el abaratamiento de los precios de los productos, que tendremos un producto de buena calidad a bajos precios y con calidad de exportación, permitiendo así una mejor vida al campesino, ya que con su esfuerzo cultiva la tierra con beneficio para todo el Ecuador. Ya, que también tenemos como punto número 2 que mi compañera va a explicar también, ¿no? La política 2 nos habla de que el Banco Central debe ser dependiente del gobierno. La recuperación económica exige dejar de lado la estabilidad del tipo de cambio y subordinar al Banco Central a las necesidades financieras del sector público y del sector productivo nacional. El Banco Central debe encaminarse a reducir la inflación, no a través de políticas de alta tasa de interés que genere altos costos a la economía nacional, sino por medio de una política monetaria flexible que permita disminuir la tasa de interés, facilitar el financiamiento y la liquidez necesaria para impulsar la inversión productiva, a fin de, sobre bases sólidas y en contexto de crecimiento económico, sustentar la estabilidad de precios para disminuir la tasa de interés que requiere reducir el contexto de incertidumbre y la preferencia por liquidez que esto genera, para lo cual hay que asegurar opciones de inversión rentable en la esfera productiva y disminuir las presiones sobre el sector externo y los requerimientos de entrada de capitales. Asimismo, la eficacia de la autonomía del Banco Central para garantizar la estabilidad y la baja inflación. Se cuestionan al no tener competitividad dentro del contexto de economía mundial y al no tener asegurados suficientes flujos de capitales para proporcionar condiciones de crecimiento. La política 3 nos habla del servicio de la deuda externa que debe ser renegociado. La economía nacional es incapaz de obtener superávit de condiciones de crecimiento económico para cubrir el pago del servicio de la deuda externa. Se ha cumplido con tales obligaciones a través de la promoción de entrada de capitales,
mediante políticas de estabilización. Cambiaría, así como relativas altas tasas de interés y acelerados procesos de privatización, lo que configura un contexto de bajo crecimiento, mayor endeudamiento externo y extranjerización de la economía, que se revierten en mayores presiones sobre el sector externo. Si la economía no tiene suficiente entrada de capitales y la moneda no es aceptada por los acreedores externos, no puede mantener el déficit de cuenta corriente. Por ello, se ve obligada a instrumentar políticas contraccionistas para evitar mayores presiones sobre el sector externo, con objeto de que la economía no se vea obligada a instrumentar adicionales políticas y fuerte devaluación para alcanzar el superávit de comercio exterior que cubre el pago de las obligaciones financieras, o políticas que aseguren confianza y rentabilidad, que amplíen la esfera de influencia del capital financiero o internacional en la economía para financiar el déficit externo. Ya, como punto número 4, en este caso de las políticas, no sé, también es la reducción en tasas de interés de instituciones financieras para la reactivación de la economía. ¿Cómo lo vemos de este punto un poco para analizarlo? Lo que tenemos que prácticamente desde el Banco Central, como un ente de control, también la Superintendencia de Bancos, que es para bancos, y las de cooperativas, como la Superintendencia de Cooperativas, ¿no? Que es la CEPS. Entonces, todos ellos tendrán que trabajar como una estrategia prácticamente en reducción de interés. Obviamente que esto lo que prácticamente genera es positivo y algo negativo también a la vez. ¿Cómo lo digo en forma positiva? En forma positiva, lo que las cooperativas y bancos, obviamente que por la situación mismo que está atravesando, no hay mucha gente que acceden al crédito, en este caso sea microcrédito, sea de consumo, vivienda, realmente hay una reducción en este caso. Entonces, lo que debe de alguna manera estas instituciones es compensar este tipo de situaciones únicamente reduciendo las tasas de interés prácticamente para que la gente también pueda acceder a créditos y responder de la mejor manera en los pagos y toda la situación. Y también en este caso, una forma positiva sería que de esa manera lo que consigue las instituciones financieras es activar la economía del país nuevamente, porque es lo que prácticamente se está buscando con este tipo de políticas. En este caso, sería uno de los planes que debería manejar las instituciones financieras, porque muchas veces, de alguna manera, en tiempos buenos, todas las instituciones financieras de alguna manera obtuvieron sus mejores ingresos, pero creo que al momento por la situación del país a nivel mundial que está pasando prácticamente tener que trabajar en este tipo de situaciones, lo vemos como algo viable nosotros prácticamente como jóvenes, como estudiantes, que un poquito lo analizamos este tipo de situación. En lado negativo, ¿verdad? Prácticamente en qué condición no se podría dar esto. Muchas veces tal vez bancos grandes o instituciones financieras grandes no ceden, no podrían ceder si es que ponen una tasa de interés realmente baja, porque prácticamente ellos también tienen sus obligaciones que cumplir mes a mes y toda la cuestión. Entonces, por esa situación, ellos no pueden cubrir todos los gastos que mantienen, entonces, por ese lado. Entonces, por ese lado, lo que tendrá que hacer en este caso los entes de control o desde el gobierno que prácticamente maneja este tipo de situación es de alguna manera tratar de manejar unas buenas estrategias, ¿no? Entonces, desde ese lado, para que no pierdan ni tanto las instituciones financieras y también para que en este caso el cliente o la gente también pague interés bastante bajo, ¿no? Entonces prácticamente como la frase lo dice, que es ganar y ganar, o sea, ganan los dos y prácticamente de alguna manera seguimos haciendo crecer la situación económica que estamos complicado al momento, ¿no? Entonces en ese caso eso es como algo viable, ¿no? Prácticamente, pero todo depende también hasta dónde pueda ceder las instituciones financieras y bancos cooperativas, toda la situación, también, ¿no? Y entonces desde ahí partiría ese tipo de situación que el mismo gobierno hace unos meses atrás ha dicho que esto es bastante importante, es algo viable hacerlo.
pero también un poco también contradicen, ¿no? En este caso los bancos tan grandes que como es Banco Guayaquil, Banco Pichincha, entonces prácticamente dice que no es viable porque ellos a la final no están ganando y prácticamente muchas veces no lo es así. Todos creo que conocemos personas que tal vez lo manejan, las entidades financieras, los bancos y todos sabemos que de alguna manera ellos si jalan un poco de interés, reducen, prácticamente también están ganando. Porque la gente en estos tiempos que estamos no va a poder responder de la mejor manera. No es lo mismo hace un año atrás que la gente de alguna manera se movía la economía del país, pero en la actualidad no estamos manejando. Entonces, de esa manera, grandes analistas de economía y todo este tipo de personas conocedores del tema lo han mencionado, toda esta situación. Entonces, de esa manera, tendrán que ver ellos de alguna manera, nosotros desde como un punto de vista, como tal vez de estudiantes, lo hemos analizado, ver que esto también puede ser viable, pero todo también depende prácticamente del gobierno y su equipo de trabajo que prácticamente maneja, ¿no? Eso sería como el punto política 4, ¿no? En la política 5 nosotros prácticamente lo que tenemos es entregar créditos desde la banca pública a los sectores de la agricultura y ganadería, ¿no? Prácticamente como hace un momento la compañera estaba mencionando que debemos crear las políticas, en este caso para la agricultura, lo que es el campo y todo eso. Obviamente una vez creado todo eso, sí sería bueno que los créditos salgan a la banca, de la banca pública, ¿no? Que en este caso es el Ban Ecuador, que prácticamente maneja también el Ban Ecuador, en este caso también está el Banco de Desarrollo, también está lo que es la CONAFIPS, también dedicado con bajos tasas de interés, y eso es lo que prácticamente ahorita están buscando en sectores estratégicos como es la agricultura y la ganadería, porque prácticamente ellos fueron donde fueron con esta situación que estamos atravesando, fueron los más golpeados, se puede decir, ¿no? ¿Por qué situación fueron golpeados? Porque prácticamente ellos dependen mucho de qué tanto también la ciudad se consuma, ¿no? Entonces, por lo que se ha reducido la cantidad económicamente que no está circulando mucho, entonces el problema desde ahí nace que bueno, tal vez los productos muchas veces suben de costo y también reducen en este caso, ¿no? Lo que conocemos nosotros la inflación, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, un poquito tener que, como menciono, las bancas públicas tendré que entregar créditos a tasas de interés, pero no con el hecho de entregar el crédito, simplemente ellos coger y decir tenga y el dinero, no, sino que ellos deben trabajar prácticamente, guiar, inducir en este tipo a la gente, guiarle, decir qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que producir, cómo tienen que hacer porque prácticamente muchas veces ellos no son conocedores de este tema, entonces ellos también tendrán que, más que todo también es por la situación, como en la actualidad podemos ver la situación, en los cambios climáticos mismo prácticamente también se van notando cada vez más los cambios, entonces ellos también como gobiernos, como en este caso como líderes, entonces en este caso tienen que guiar prácticamente, ¿no? Entonces eso también sería como una política que es algo viable porque no tenemos más alternativas, porque los bancos privados obviamente ellos no pueden reducir mucho las tasas de interés de alguna manera. Entonces ahí es donde deben entrar lo que es las bancas públicas con una tasa de interés pequeño. Para los agricultores, ganaderías, una vez que crean las políticas. Entonces, desde esa base, tener que empezar prácticamente a generar, a reactivar la economía, porque eso es lo que necesitamos. No necesitamos que esto cada vez se nos vaya complicando, sino de alguna manera ir levantando esta situación que estamos atravesando. Entonces de esa manera es lo que nosotros un poco vemos que puede trabajar. De hecho, la banca pública, ellos mantienen recursos, ¿no? Prácticamente. Entonces, esos recursos de alguna manera tener que hacer trabajar ellos en este momento, porque de hecho el sector de la agricultura y ganadería ya viene años y años que prácticamente ellos no lo mejoran este tipo de situación
Entonces ahí donde podemos ver que muchas veces en el campo los productos, los intermediarios traen con costos altos y acá la ciudad llega con, o sea, llega con costos mucho más altos porque obviamente los que compran, en este caso, a los que realmente producen este tipo de situación, traen a un costo mínimo que realmente muchas veces la gente mismo eh, que viven en el campo, o sea, han comentado, ¿no? Que ellos dan a un costo prácticamente que muchas veces ni siquiera recuperan el capital que ellos han invertido en este tipo de actividades. Pero acá la ciudad está llegando a grandes costos, entonces en ese caso nosotros podemos ver que no hay actuación parte de lo que son los entes de control, lo que es el Ministerio de Agricultura y todo este tipo de situación, ellos no han trabajado, entonces ahí donde nosotros podemos palpar que prácticamente ellos están vulnerados de todos sus derechos, la gente que tiene poder económico, el poder adquisitivo, ellos cogen y prácticamente vienen comprando y acá en la ciudad, como es la situación económica de alguna manera es un poco mejor que en el campo, ellos cogen y hacen este tipo de venta a mucho más alto. Entonces ahí lo que debe hacer es el gobierno con todos los ministerios y los que dedican, hacen control de este tipo, tener que un poco trabajar y tratar de detener este tipo de situación, porque no creo que es algo correcto que de alguna manera ellos se den todo el esfuerzo que ellos al momento de tal vez producir este tipo de siembras y toda la cuestión y que acá ellos se cojan y traigan un costo mínimo y acá la ciudad haga llegar a un costos altos, entonces no hay nadie que este tipo de control. Entonces desde ahí creo que nacería este tipo de políticas, ¿no? Entregar el crédito, trabajar con ellos y de la misma manera que ellos puedan recuperar lo que han invertido. Entonces, algo que no se ve y nosotros por eso es que vemos como un punto número 5, como una política número 5 que prácticamente es viable para este tipo de situación que prácticamente ahorita estamos atravesando, ¿no? Entonces, eso es como parte de la política, ¿no? También a ello nosotros queremos un poco complementar lo que es las estrategias para combatir el desempleo. También creo que es una de las situaciones bastante complicado, se podría decir, y difícil también, ¿no? Entonces, como de hace un momento decía, por ejemplo, en las estadísticas lo dicen. La agricultura, por ejemplo, un poquito retrocediendo a la situación anterior, es que antes de toda esta situación estaba como un 75% de productividad, pero ahorita reducida a un 30%. Entonces, de esa manera, es así mismo que la situación del desempleo también ha llegado a niveles como que complicados en estos últimos días. Entonces, por ello también nosotros vamos a un poquito a hablar de tres estrategias que nosotros tenemos, que vamos a ver. Entonces, prácticamente de eso vamos a ver cómo podemos hacer y también vamos a explicar punto por punto esas tres estrategias que nosotros tenemos, ¿no? Ya, bueno, la primera estrategia sería incentivar el crecimiento económico por medio de emprendimientos. Eh, Pienso que se debería implementar créditos para el crecimiento económico de emprendedores con una tasa de interés muy baja para que se pueda acceder con facilidad las personas que tengan dichos emprendimientos, teniendo en cuenta que el producto final sea de óptima calidad, creando también cooperativas económicas, es decir, juntándose todos los emprendedores con un mismo producto y formando pequeñas microempresas que sean capacitadas por el Estado y también supervisadas por el mismo, alcanzando así un eje global de negocios centralizado en el crecimiento económico tanto del emprendedor como del Estado, pudiendo con esta estrategia alcanzar crecimientos y reconocimiento internacional con productos que pasen fronteras. Pienso que con esta estrategia de microempresas, perdón, se podrá combatir el desempleo y crear más fuentes de trabajo con un sueldo digno y acorde a la realidad del país. Como estrategia 2 tenemos proteger el empleo con créditos tributarios y beneficios
créditos y beneficios tributarios a las pequeñas y medianas empresas. Proteger el empleo con créditos. Una de las opciones propuestas nos habla de la iniciativa Reactívate Ecuador del Banco del Pacífico, que otorga créditos a micro, pequeñas y medianas empresas para la reactivación productiva y protección del empleo. Esto con el afán de inyectar capital para retomar el ritmo con el que anteriormente éstas funcionaban, alcanzar nuevos niveles de producción. Al haber más productividad, también se requiere de más personal, de tal manera que esto generaría empleo, disminuyendo así la tasa de desempleo y beneficiando a familias que han sido afectadas por la emergencia sanitaria. Por otro lado, tenemos lo que son los beneficios tributarios, que la Ley de Régimen Tributario Interno establece que las nuevas microempresas que inicien su actividad económica a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía gozarán de la exoneración del impuesto a la renta durante 3 años, contados a partir del primer ejercicio fiscal en el que se generen ingresos operacionales, siempre que generen empleo neto o incorporen valor agregado nacional en sus procesos productivos. Ya, como punto número 3 tenemos generar más fuentes de trabajo con empresas extranjeras. Aquí prácticamente hay un punto bastante que hablar, ¿no? Obviamente Ecuador no es visto como una alternativa de inversión por países extranjeros, ¿no? ¿Por qué se da este tipo de situación? Un poquito para comentarnos. Es por lo que prácticamente las políticas de nuestro país, los impuestos y todo tipo de estas situaciones están volátiles prácticamente, no son fijos, no son estables. Prácticamente los gobernantes mismos provocan este tipo de situaciones que las empresas no vean como un país de inversión, ¿no? Para ellos, porque lo que ellos prácticamente necesitan como empresas extranjeras es ganar, ¿no? Como toda empresa. De hecho, obviamente, si es que ellos vienen únicamente a pagar impuestos altos, sanciones prácticamente costosas, no lo ven prácticamente porque para ellos es netamente pérdida en este caso. Entonces, desde ese punto de vista, lo que el Ecuador más se ha dedicado es a que menos ingrese empresas extranjeras. Entonces, desde ese punto de vista, también vemos que esto debe ser es algo viable, no genera más fuentes de trabajo con las empresas extranjeras. Pero para este tipo de situación, lo que primero Ecuador, lo que debe hacer los gobernantes, netamente modificar todos estos tipos de políticas, impuestos y todas estas situaciones. Entonces, en eso creo que netamente tienen que trabajar bastante. Mientras no haya esto, imposible que ingresen empresas de extranjeros, que es lo que prácticamente estamos necesitando en la actualidad. Y es por ello que refleja prácticamente el nivel de desempleo que está atravesando Ecuador. Nosotros como un poco podemos, o sea, se palpa este tipo de situaciones que tal vez solo vemos también en cifras que el nivel de desempleo ha incrementado en los últimos meses. Nosotros tal vez ustedes podrán ver, palpar lo que es en este caso donde se dejan hojas de vida y toda la cuestión. Es bastante acumulativo de gentes y toda la cuestión. Entonces, en eso el gobierno, prácticamente nosotros como podemos ver es que debe mejorar todo este tipo de situación y así también traer empresas que quieran invertir en el Ecuador. Porque si en la actualidad, tal cual como está Ecuador y decimos a empresas extranjeras que vengan a invertir aquí, es algo imposible, no lo va a hacer. Pero si es que empieza a cambiar tipos de políticas, impuestos y todo ese tipo de situación, obviamente que vamos a tener empresas que quieran invertir con nosotros y muchas de ellas también se han ido, ¿no? Es que no es que tal vez prácticamente mantenemos empresas extranjeras, no, muchas de ellas se han ido. Los pocos que tal vez al momento un poco quedan es de alguna manera que han podido solventar todo este tipo de cambios que el mismo Estado ha generado netamente, no. Entonces, es así que nosotros un poquito
vemos este cambio que prácticamente nosotros necesitamos, ¿no? Por ejemplo, lo que un poquito viendo las estadísticas a febrero de 2021, nosotros cerramos con un porcentaje de 5,7% de nivel de desempleo, lo que prácticamente, o sea, en números probablemente no se siente mucho, ¿no? Pero si uno ve la realidad es prácticamente bastante. Desde ahí debería analizar el gobierno, ¿no? Ver cómo hace, generar este tipo de estrategias, generar distintos tipos de estrategias, porque prácticamente de eso depende el país, ¿no? Y también dependemos de un nuevo gobernante que prácticamente probablemente en unos meses entrará y toda la cuestión. Entonces, desde ahí punto de vista, revisando un poquito, nosotros como jóvenes vemos este tipo de situación. Hemos analizado un poquito que estos cambios que tal vez de alguna manera que estamos dando a conocer, tal vez en algo facilitarán, o tal vez no somos grandes economistas ni analistas de todo este tipo de situación, pero desde un punto de análisis estudiando, tal vez dedicándonos a revisar ciertos artículos, todo este tipo de eventos que está atravesando, hemos visto ese tipo de necesidad. Entonces, de nuestra parte, creo que agradecido, esperando que tal vez en algo le hayamos podido aportar y podamos mejorar también, ¿no? En eso estamos tal vez preparándonos y vamos a continuar. Creo que como jóvenes en eso estamos encaminando, tenemos que ser jóvenes también preparados, analizar todo este tipo de situaciones. Entonces, agradecido de nuestra parte, creo que ese es todo por el momento y hasta una próxima situación que tal vez estemos también hablando de otros temas que también son fundamentales prácticamente para nuestro país. Gracias a todos.